Hermanos, que Dios me los bendiga. Le damos gracias a Dios por este día. Estoy seguro que van a estar diciendo por qué el hermano está predicando en un lugar diferente. Es que estoy en mi casa. Para aquellos que no viven en el área de Texas, está muy frío afuera. Hay nieve en las carreteras y está muy peligroso. Entonces tomamos la decisión de predicar desde la casa. Yo creo que muchas iglesias lo están haciendo así en este día. Entonces le damos gracias a Dios por esta oportunidad y esta bendición. Y es la razón por que estoy aquí. Esta es mi oficina y le doy gracias a Dios por esta grande oportunidad. Muy bien, estamos en la serie en el libro de Colosenses y vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 8 al 15. Colosenses 2, empezando en el verso 8 al 15. Y vamos a ver una enseñanza, pero muy importante. Es tan importante que esta va a ser la primera parte de este mensaje. Hay muchas cosas que decir acerca de estos versículos y sería imposible de hacerlo de unos 30, 40 minutos. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en el verso 8 y después el próximo domingo nos concentramos del 9 al 15, porque quiero que capte de cómo el enemigo cómo usa la filosofía para engañar a millones y millones de personas. Entonces, Colosenses 2, de 8 al 15, no filosofía, sino solamente a Cristo, y que Dios nos ayude. Dice así la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos. Padre mi Dios, bendito sea su nombre. Te damos gracias, mi Dios, porque usted es la verdad. Usted es el único que tiene la respuesta para todo en esta vida. Y gracias, Señor Jesús, porque usted es el camino hacia la verdad, porque usted es la verdad. Y que usted, Señor, nos ayude. Usted nos ha prometido: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oh, mi Dios, que usted nos ayude a entender estos pasajes para así también ponerlo en práctica. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como estaba diciendo, una enseñanza muy importante. Y sí, nunca queremos, ¿verdad? No, nuestra intención nunca es a veces algunos piensan
que si hablamos del enemigo como que le estamos ah, dando la gente va a tener más curiosidad acerca de ellos que a Dios. Y no, y es algo que si está en la Biblia es por una razón. Tenemos que saber la táctica del enemigo. Si lo queremos vencer, lo tenemos que saber cuál es su táctica. Y eso es lo que simple hacemos. No es que estamos dándole a ellos crédito, pero sí hay que conocer las tácticas de ellos. Y y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosenses. Entonces podemos ver, hermanos, que la Biblia nos dice, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, la venida de Cristo está muy, pero muy cerca. Y algunas de esas señales es que van a haber maestros falsos, mesías falsos, especialmente cuando estamos pasando por una crisis. Y nuestra nación está pasando, bueno, no solamente los Estados Unidos, me imagino que en muchas partes del mundo, el COVID-19 está afectando a muchas personas y lamentablemente ahí es donde la religión falsa tiene mucho éxito, porque ellos toman ventaja de la gente que están pasando por momentos muy difíciles. La desesperación los hace escuchar cualquier cosa. Entonces que Dios nos ayude a estar firme en lo que creemos y ayudar a aquellas personas que están viviendo en esa desesperación. Y aquí en el verso 8 vemos que el apóstol Pablo le dice a la iglesia el peligro de la filosofía falsa. Y sí, por un lado es un misterio. ¿Cómo es posible que estos maestros falsos puedan entrar en una iglesia y que nadie se dé cuenta? Bueno, es bien sencillo. Estas personas, imagino que llegan como visitantes, están ahí en el estudio bíblico, dicen comentarios, y sí, como que suenan que son sinceros, y de repente se les da la posición para enseñar porque tienen conocimiento de la Biblia, pero sus intenciones muy, muy mal. Son mensajeros de Satanás. Y lamentablemente, sí, si el creyente no tiene conocimiento de la Biblia, si prefiere escuchar mensajes y la opinión de pastores y evangelistas, entonces también nunca va a llegar a una conclusión qué es lo que es la verdad, porque su teología es de qué es lo que dicen pastores que nunca por su misma cuenta escudriñan lo que dice la palabra de Dios, y eso es un peligro para el creyente. No dependa tanto de lo que dice el pastor. Usted tiene que tener ese encuentro personal con Dios. Entonces aquí Pablo le está advirtiendo a la iglesia de Colosenses, cuidado con la filosofía de estos maestros. La palabra filosofía es el significado de la vida, el amor de la sabiduría. Todos buscamos esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace al hombre feliz? El ser humano busca esa filosofía, el significado de la vida, qué es lo que me hace feliz. Pero esta filosofía era y es muy peligrosa. Era peligrosa en estos tiempos y aún es mucha más peligrosa en estos tiempos. El apóstol Pablo les dice a la iglesia que la enseñanza de ellos, el contenido dice que son huecas, que quiere decir que no hay contenido, no confronta la realidad de la situación, no quieren admitir que el problema es uno, por medio de nuestros pecados. ¿Por qué la nación, por qué el mundo está como está? Es el pecado. Entonces Cristo es el único que puede perdonar y ofrecer vida eterna. Y esto es algo, ahora esto sí, que estos maestros falsos no estaban rechazando a Cristo, estaban como diciendo, como que agregándole más cosas para uno ser salvo. Y también, pero la idea es que uno se aparte o que uno totalmente se comprometa con las cosas del mundo.
Entonces, ¿cómo podemos detectar esta filosofía falsa? Bueno, primeramente tenemos que ver qué es lo que están enseñando. Pueden ellos decir, dice así la palabra de Dios, así dice Jehová, así esto es lo que dice Jesús. Entonces, hay dos tácticas de ver cómo nos podemos dar cuenta si es una filosofía falsa. Bueno, primeramente, están usando la Biblia. Y segundo, hay que observar el comportamiento de estos maestros falsos, porque no se trata de enseñar la palabra de Dios, se trata de vivirla. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde nos damos dar cuenta. Entonces para mí, por eso que me enojo con estos falsos profetas, apóstoles que salen en la televisión, que les dicen a uno, que uno tiene que ser humilde y lo que sea, y ellos son millonarios, tienen sus jets privados, tienen sus mansiones, tienen carros, no uno, varios, y 4 o 5, ahí casi millón de dólares en esos carros lujosos. Pero le gustan decirle a uno que vivan humildemente. Entonces, no se trata de lo que uno enseña, se trata también de lo que uno también tiene que vivir. A algunos le gustan hablar del amor, pero son racistas. Le, le gustan criticar a otras personas. Entonces, tenemos que ver lo que enseñan y cómo ellos lo están viviendo. Pero pero vamos a ver qué tan serio y peligroso es esta filosofía. Y mire lo que dice, no lo busquen ahí en su Biblia, porque no quiero que no pierdan su lugar aquí. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 2. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2 dice así. Pero el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que es los últimos días, que la venida de Cristo ya está cerca, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, quiero explicar un poco este verso porque algunos lo han mal interpretado. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos dicen, aún la religión falsa, dice. Este es uno de los versos que ellos usan. Mire, ni aún su religión da la aseguranza de ser salvos. Mira, aquí hay la posibilidad que uno puede perder la salvación. Y es totalmente todo lo contrario. Eso no es lo que Pablo está diciendo en este verso. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice algunos apostatarán de la fe? Son personas que nunca han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Ellos están ahí, les gusta escuchar de la Biblia, les gustan las conversaciones que hay, les gustan los mensajes, les gusta la música, algo les atrae a la iglesia, pero nunca han tenido ese encuentro personal con Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo que no quieren confesar que son pecadores, no quieren admitir que ellos tienen la culpabilidad, ellos son los que cometen los errores, y a someterse a un Dios santo y obedecer sus mandamientos. Pero ahí están, les gusta escuchar, les gusta ver, pero esta es la realidad. Entonces, no son personas que han tenido un encuentro personal con Cristo, de repente quieren dejar a Cristo a un lado para seguir esta filosofía falsas. Estas son personas que de repente escuchan que una religión donde les dicen, hey, mira, tú puedes tener vida eterna y puedes vivir a tu manera.
Entonces, ¿a quién eso no le llama la atención? ¿Cómo? Yo puedo hacer esto y lo otro. Puedo vivir en fornicación, adulterio, puedo decir mentiras, puedo engañar a la gente y Dios me va a permitir ir al cielo. Sí, claro, hay ciertas cosas que vas a tener que hacer, pero acuérdate, Dios desea que seas feliz, Dios sabes que eres humano y esto es algo que es normalmente. Entonces cuando escuchan esto como que dicen, entonces mejor vamos allá con esta gente que, y sí, lamentablemente son personas que aún han estado en nuestro medio, que donde no que perdieron la salvación, sino simplemente estas personas nunca han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, porque dice Pablo que él dice que el Espíritu Santo, cuando uno confiesa a Jesús, el Espíritu de Dios entra en uno. Entonces, si el Espíritu Santo, dice Jesús, que nos va a guiar a toda verdad, entonces, si yo estoy escuchando algo que es falso, el Espíritu Santo me va a decir que, hey, esto no es bíblico, esto no es de Dios. Entonces, esa es otra razón por qué esta gente son engañadas. Obviamente, no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, por eso que esto es muy, muy peligroso. Y vemos que el apóstol Pablo está muy preocupado por esta iglesia porque ellos han permitido a estos maestros entrar a la iglesia. Entonces, y dice también Pablo en 1 Timoteo 4 de 1 al 2, dice que escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me va a decir, las alarmas van a sonar, que esto no es de Dios, esto no es de Cristo, esto es contrario a la palabra de Dios. Y hermanos, cuando algo es contrario a la palabra de Dios, viene del enemigo, viene de Satanás. Ni hay que darle una oportunidad, no hay que ni siquiera, bueno, por curiosidad, no. Hay que enfrentar a estas personas y decirles, ¿verdad? Que solo Cristo puede perdonar y salvar, pero dice que estas personas, dice que le ponen atención, no son víctimas, dice que ellos escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, si ellos han tenido un encuentro personal, si tienen al Espíritu Santo, eso no va a suceder. Entonces, por eso que esto es muy, muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que observar? ¿Cuáles son las cosas cómo reconocemos que son filosofías falsas? ¿Cómo reconocemos que es una religión falsa? Primeramente, mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Pablo dice, regresando ahora a Colosenses 2, en el verso 8, dice Pablo, dice que son tradiciones de los hombres. Que quiere decir que no son inspirados por Dios, son inspirados por sus mismas ideas, y esas ideas tienen razón. Qué triste que nadie les puede preguntar, nadie les puede, ¿cuál es la evidencia? Ellos han llegado a esa conclusión, y esa es la decisión que ellos han tomado, y es así. Son inspirados por sus mismas ideas, y esas ideas tienen mucha razón. Como que dicen, ¿cómo es posible? Un buen ejemplo. ¿Cómo es posible que un Dios puede crear cosas por simplemente decirlos? Como dice en Génesis, que dice que Dios habló para dar existencia al mundo y a nuestras vidas. Y esta gente dice, no, la razón nos dice, el sentido común nos dice que se necesitan ingredientes para crear algo. ¿De dónde viene la madera? Viene de los árboles. El papel viene de los árboles. Entonces, para ellos, creer ¿cómo es posible que un Dios que es espíritu, que simplemente puede crear cosas simplemente por decirlo? Entonces, ellos buscan
su misma conclusión y dice, no, el mundo fue creado de esta manera, porque tiene sentido común, que una explosión, que venimos del ser humano viene del mono, y lamentablemente, hermanos, hasta hoy en día estas cosas están enseñándose en los colegios, en las universidades. Entonces vemos que el enemigo tiene poder. Él conoce la Biblia más que cualquier persona aquí en la tierra. Y lamentablemente hay personas en este mundo que se dan de voluntarios para que el enemigo los use. Entonces dice Pablo, mire, cuidado, porque primeramente estas filosofías son tradiciones de los hombres. Llegan a una conclusión humana si como ellos tienen la respuesta a todos los problemas, a todas las cosas de esta vida. Entonces, en vez de confiar en Dios, buscan otra alternativa. Y qué triste que, por ejemplo, por este COVID-19, por esta pandemia, nosotros como creyentes estamos diciendo, es el momento de buscar a Dios, es el momento de clamar a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fortaleza. Pero esta gente no cree en buscar a Dios. Algunos de ellos le echan la culpa a Dios. Entonces, ellos ni aún, muchos de estos son artistas, son cantantes, y aún en la política, ellos en vez de decir vamos a buscar a Dios, vamos a declarar un día de oración, no, como los presidentes de antes. Esta gente dice, no hay que buscar a Dios. ¿Saben lo que ellos están diciendo? Hay que buscar la ciencia. El problema la solución está en la ciencia. Hay que depender de estos científicos para que nos ayude a encontrar una solución para este virus, ¿verdad? Entonces, esas son las tradiciones de los hombres. Nosotros tenemos la solución. Y esa es una de las cosas que uno se da cuenta que, esto es algo falso, porque es tradiciones de los hombres, no viene de Dios. Entonces, que Dios nos ayude. Ellos dicen, la religión falsa dice que no, que ellos no reconocen que Jesús es Dios. Ellos dicen que simplemente fue un buen maestro, que era un buen filósofo, tenía un mensaje de amor. Pero ese es el problema, mensaje de amor. Pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Porque hay juicio, viene juicio si uno no se arrepiente. Entonces, por eso que Pablo les dice que son huecas sutilezas que engañan. Las tradiciones de los hombres engañan a la humanidad. Lo segundo dice Pablo que son conforme a los rudimentos del mundo. Estas filosofías y enseñanzas vienen del enemigo. Hermanos, que Jesús aún nos dijo que no améis al mundo y las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque son totalmente contrarias a las cosas de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, cuidado, porque también estas filosofías son conforme a los rudimentos del mundo. Hermanos, Satanás no solamente quiere arrastrar al ser humano al infierno, pero lo quiere hacer sufrir aquí en la tierra. Le quiere causar como doble sufrimiento. Quiere que sufra aquí en la tierra y también que sufra en el infierno. Porque él sabe que ese es el destino de él y está tratando de arrastrar a todo lo que él pueda. ¿Por qué? Porque él odia a la humanidad, porque él sabe que el ser humano es creación de Dios. No viene del mono o de una explosión. Por eso que hay tanto odio a la humanidad. Y el aborto es evidencia de esto. Que Satanás odia tanto a la humanidad que los quiere matar antes de nacer por medio del aborto. Entonces, si uno sigue los rudimentos del mundo, ¿cómo actúa el mundo? Si somos sinceros, el mundo
actúa como niños. Cuando uno observa, y es algo que yo me doy cuenta porque yo llevo mercancía a tiendas y almacenes, y yo ahí a vez en cuando veo cómo actúan los niños y digo, wow. Yo digo, muchos adultos actúan así y lamentablemente a veces nosotros actuamos de esa manera, actuamos como niños. Ahora, ¿por qué digo esto? Que los rudimentos del mundo, bueno, porque mire, porque cuando cuando uno observa a los niños, ¿cuál es el, el comportamiento de ellos? Bueno, primeramente, los niños, ellos dicen lo que está en su mente. Los niños no tienen filtro. Lo que le viene a la mente, ellos lo dicen. Los niños siempre quieren la atención. Y si no les da lo que quieren, ellos pierden el control. Y eso es lo que yo veo en la tienda. Porque a veces niños en la tienda se ponen a llorar, a dar gritos, porque mamá y papá no les quieren comprar lo que ellos quieren. Entonces cuando se dan cuenta que mamá y papá no les van a dar lo que ellos quieren, ¿qué pasa? Ellos se enojan y pierden el control y empiezan a gritar, empiezan a llorar, hasta se empiezan a tirar al piso, lo que sea. Entonces, y no hay adultos que actúen de la misma manera. ¿Por qué? Porque eso es lo que la filosofía del mundo nos dice. Tú eres número uno, tú mereces lo mejor, tú mereces aquello, tú lo puedes hacer, tú tienes la capacidad, tú tienes la habilidad, no dejes que nadie te pisotee, no permitas que nadie te haga esto. Tú tienes que haz todo lo posible para tú ser el número uno. Entonces, y mira, un buen ejemplo fue lo que sucedió, mira lo que sucedió en la Casa Blanca. No eran niños que fueron ahí, no eran adolescentes, eran adultos actuando como niños, porque Trump perdió. Ahí estaban, estaban enojados, en vez de aceptar, bueno, el destino, actuaron como niños. Y mire lo que hicieron. Adultos actuando como niños. Oh, sí, qué lástima que ahora muchos de ellos están arrepentidos, ¿saben por qué? Porque sí, porque hay cámaras. Hay cámaras y todo, y ahora, no, lo siento mucho, no era mi intención. Yo creo que sí, esa era tu intención. Ahora estás arrepentido porque te agarraron. No, ahora la ley te va a tirar el libro de la justicia. Entonces, también otro ejemplo. No sé si usted vio el debate o el discurso que fue entre Trump y Biden. Yo no sé si usted lo vio, pero qué cosa más triste. En vez de concentrarse en qué es lo que ellos qué van a hacer, qué van a ellos proveer para la nación, para la gente, en vez de concentrarse, bueno, si usted me escoge como presidente, yo les prometo que yo voy a tratar todo lo posible para arreglar estos asuntos, lo otro. En vez de hacer esto, ¿qué hicieron? Pelearon como niños. Y eso es lo que hacen los niños. No, yo soy mejor que tú. Y tú no haces nada. Oh, cállate. Tú eres un payaso y tú. Actuaron como niños y yo decía, ay, Dios mío, estos son uno de ellos va a ser presidente de la nación. Y mire cómo están actuando. ¿Por qué? Porque los rudimentos del mundo, eso es la filosofía del mundo nos enseña. No, tú eres número uno, no te dejes, tú haz todo lo posible para llegar a esa posición, haz todo lo posible para llegar a ser el número uno. ¿Y dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está donde dice,
¿verdad? De poner la confianza en Dios. El mundo no quiere saber nada de las cosas de Dios. El mundo le dice a uno, no, tú eres el número uno y haz todo lo posible. Y es por eso que ahora no ha visto tantos videos, y yo trato de no verlos muchos, pero los videos que hay hoy en día, los videos que personas ponen, ¿de qué se trata? ¿De qué se tratan los videos? Se trata de lo que, mire lo que yo soy, mire lo que yo tengo, mire lo que yo he podido hacer, mire lo que yo puedo hacer, mire del dinero que yo gano. Mire, todo se trata del yo y el yo. Es todo lo que eso se trata. ¿Por qué? Porque esos son lo que el mundo está enseñando. Tú puedes hacerte famoso con videos. Entonces, por eso, y por ahí va la filosofía del mundo. Por eso que esto es algo que viene del enemigo. La concentración, el enfoque es uno. Y no es Dios. El enfoque siempre es Dios. El enfoque siempre es la palabra de Dios. Pero estos maestros falsos por ahí van, como diciéndole a uno, tú eres el que tiene el control de la situación. Entonces, pero cuando no pueden controlar, no pueden dominar, no pueden manipular, se ponen peor. ¿Y de dónde viene ese comportamiento? Son de los niños. ¿No ha visto a los niños actuar así? Cuando no pueden controlar, dominar, manipular, ahí vienen, ahí está. Se ponen peor. Entonces, por eso que hay que tener cuidado. Porque así es el enemigo. El enemigo no va a tirar así. El enemigo te va a decir estas cosas donde poco a poco te vas a dar cuenta. El enemigo siempre va a presentar las cosas que son muy atractivas. Él no te va a decir al principio el peligro, lo que puede suceder. Todo es, al principio, todo es un color de rosa. ¿Se acuerda también que me vino a la mente? ¿Se acuerda los viernes negros? El día después del Día de Acción de Gracia. ¿Cuál es la filosofía del mundo? Mira, esta es tu única oportunidad. Una vez al año, los precios de muchas cosas van a bajar. Y es mejor que te levantes temprano, madrugues, levántate temprano para que puedas tener lo que tú quieras. ¿Y se acuerda cuando habían filas de gente que estaban durmiendo ahí por días, esperando que la puerta se abriera para ser el primero y comprar eso, acuerdo a ellos, a un buen precio? ¿Y cómo la gente actuaba en ese día? Actuaban como niños, andaban de mal humor, empujándose el uno al otro, jalándose las cosas. No, yo vi esto primero. No, aún en los lugares de estacionamiento, peleando por esos lugares. Y lo más peligroso de esto, hermanos, es que mucha de esta gente cargan pistolas. Entonces, ¿pero dónde viene todo esto? De la filosofía del mundo. No te dejes, no permites, tú te lo mereces. ¿Y eso qué hace? Eso empuja a Dios a un lado, a Cristo a un lado. Cuando Jesús fue arrestado, ¿se acuerda cuando Judas no solamente vino con los líderes religiosos, pero vino con una multitud de soldados? Y el apóstol Pedro, en vez de, hey, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Cristo acuérdense, Cristo les había dicho que él iba a ser arrestado, que iba a ser crucificado. Pero en vez de Pedro someterse a la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Sacó su espada. Yo no sé si Pedro pensó
que, mire, si yo mato a todos estos soldados, Cristo va a ser libre. Entonces ve cuál es el peligro cuando de estas filosofías, cuando uno toma las cosas en sus manos. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, guarda tu espada. No sabes que, mira, yo puedo llamar a 10,000 ángeles si yo deseo. Entonces, aún como creyentes, hermanos, yo creo que a veces no creo. Actuamos como niños. Actuamos de esa manera. Porque a veces quitamos la mirada. Quitamos la mirada en Cristo y ponemos la mirada en uno. De bueno, esto es lo que yo creo que me conviene. Creo que esto es lo... ¿Y dónde está? ¿Dónde está la consejería de Dios por medio de la Biblia? Por medio del Espíritu Santo. No sé, que aún como creyentes, que Dios nos ayude, porque podemos caer víctimas de estas filosofías. Aún como creyentes podemos no, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Yo soy el número uno. Yo merezco esto y lo otro. Y eso no es lo que Cristo nos enseñó. Pero a veces actuamos como los niños. Si las cosas no van a nuestra manera, ahí estamos. Perdemos el control y, bueno, como le gustan decir a algunos pastores, hay pastores que le dicen a la congregación, hey, si Dios no los compone a ustedes, yo los voy a componer. como diciendo, si Dios no los arregla a ustedes, yo los voy a arreglar. Entonces, ¿no? que Dios nos ayude. Y lo tercero, y termino con esto, lo tercero es, dice Pablo en el verso 8, no sé, una vez más, dice Pablo, que cuidado con esta filosofía. ¿Por qué? Porque son tradiciones de los hombres. Segundo, son de acuerdo a los rudimentos del mundo. Y lo tercero ahora es que dice Pablo que estas enseñanzas no son según a Cristo. No según Cristo. La religión y filosofías falsas nunca van a reconocer la deidad de Cristo. Y esto es lo que dice Pablo, ¿verdad? Más adelante ya nos habla de que, el poder de la deidad de Cristo. Entonces, la religión falsa, sus filosofías no es según a Cristo, porque ellos no reconocen la deidad de Cristo, que Cristo tiene el poder y autoridad para perdonar y salvar. Que dicen ellos, no, sí fue un buen maestro en su tiempo, pero las cosas son muy diferentes ahora. Ese mensaje no es ahora, no es importante en estos días. Las cosas eran muy diferentes en esos días, pero ahora las cosas son muy, muy, muy diferentes. Y es por eso que tenemos que cambiar o agregar cosas al mensaje de Cristo. Jesús aún dijo que nada se puede agregar ni quitar de la palabra de Dios. Entonces pero gloria a Dios que Jesús ha venido para destruir la filosofía falsa del enemigo, la filosofía falsa del mundo. El problema ha siempre sido y siempre será el pecado. Por eso Jesús vino al mundo, para morir por nuestros pecados, y su muerte ofrece perdón y salvación. Entonces, pero una vez más, ¿cómo estos maestros falsos pueden... Bueno, ¿se acuerdan lo que dice Colosenses 2, verso 4? ¿Qué dice? Y esto los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esa es otra táctica. Dicen estas cosas con una persuasión, que se ven tan sinceros, que se ven tan inocentes. Hasta muchos de ellos se les ve como un bebé, se les ve como carita de ángeles, pero son lobos por dentro. ¿Y cuál es la comida favorita de los lobos?
Ovejas. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fortaleza. Dice un pastor que el trabajo de un pastor es de convertir los chivos que sean ovejas. Que por medio de la palabra de Dios vengan al conocimiento de Cristo, se entreguen sus vidas y sean ovejas. El trabajo del pastor es de alimentar las ovejas. Y el último trabajo del pastor es de correr a los lobos. Hay que correrlos. Entonces en las iglesias hay 3 clases de animales. Hay chivos inconversos, hay ovejas creyentes y hay lobos, mensajeros de Satanás. Hay que ministrar a los dos, a los chivos y ovejas. ¿Y qué hacemos con los lobos? No. A eso hay que correrlos. Porque estos son mensajeros de Satanás. Ellos nunca van a decir, oh, Jesús es mi Dios y Salvador. Nunca lo van a decir. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fortaleza, hermanos. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Gracias, mi Dios, porque usted es el único. Usted tiene la filosofía que es correcta. Y gracias, Señor, que usted nos ha dado la Biblia, que son sus palabras, no las opiniones de los hombres. Y son palabras de verdad, son palabras que vienen con sabiduría, son palabras, mi Dios, que contienen perdón y vida eterna. Gracias, Señor, que usted es el único que podemos confiar. Usted es el único que contiene palabras eternas, vida eterna, perdón. Y usted es el único que puede transformar nuestras vidas. Mi Dios, ayúdanos a no ser conformes a las cosas de este mundo. Ayúdanos a no confiar en las tradiciones de los hombres. Y que usted nos ayude, mi Dios, que su Espíritu Santo nos ayude, que nos guíe cuando algo está afuera de su santa Biblia. Y gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que usted es, por todo lo que usted hace. Y usted es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Oh, también les quiero decir, gloria a Dios, el hermano que está encargado de los videos y eso, él ha puesto ahora donde usted me puede ver en YouTube. Lo único es que no me puede ver en vivo. No se puede hacer a la misma vez. Pero si usted no tiene Facebook, o personas que no tienen Facebook, usted les puede decir que pueden ir a YouTube y pueden poner ahí Iglesia Bautista Galloway y va a salir directamente. Usted me va a ver mi foto, va a ver el video y usted lo va a poder ver más adelante. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Muy bien, hermanos, que Dios me los bendiga y como siempre, si necesita algo, aquí estamos. Estamos aquí para servirle. No se sienta que usted está solo, está sola. Podemos hablar, podemos orar y espero que usted se encuentre muy bien en este día. Cuidado, le recomiendo que no salga afuera. Espero que tenga suficiente leche, comida, porque está muy peligroso afuera y se va a poner peor. Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga y nos veremos muy, muy pronto. Adiós.